decíamos al principio, la necesidad que fuimos creados para poder de alguna manera relacionarnos, poder compartir. Decíamos lo que la palabra dice allí al principio en el libro de Génesis, que habla de que no es bueno que el hombre esté solo, no le creó ayuda idónea, dice la palabra, y de allí para poder multiplicarse, para poder estar en comunión y en relación. Ahora podemos encontrar muchas situaciones acerca de esto, y queremos dejarte esta reflexión como un punto de referencia también para poder alcanzar ese éxito a la manera de Dios, como venimos hablando en estos días, ¿no? Ya dice aquí que una de las mejores calificaciones que podemos recibir al servir es el trato con la gente, ¿no? Si queremos calificar a alguien de alguna manera, ¿no? Es poder visualizar cómo es su trato con las personas, porque yo puedo ser muy bueno, por decir de una manera, hasta nosotros, ¿no? Ahora, cuando me tengo que relacionar... Y sí, estando solo también yo puedo decir que soy bueno. Claro, totalmente. Entonces, cuando me comienzo a relacionar, cuando comienzo a poder intercambiar ideas o posiciones, lo que fuera, ahí va a resaltar lo que está en mí, mis pensamientos, mi forma, mis maneras. Y el trato con la gente, cuando decimos trato con la gente, es en muchos lugares, ¿no es cierto? Podemos hablar de trato con la gente como yo soy con las personas del trabajo, como yo soy con las personas en la iglesia, como yo soy con las personas en el barrio, ¿sí? Como yo soy con las personas cuando voy a un supermercado, con el que me atienden. El trato con la gente, porque no toda la gente son iguales en todos lados. Totalmente. Y es ahí donde creo que está la capacidad que tenemos, porque también está el otro, como decir, si yo me relaciono siempre con el mismo, ¿no? En el mismo espacio, en el mismo país, sí. No, pues yo me siento bien con fulano, y sí, porque ya... Tienen una relación, ¿sabes? Claro, y hasta a veces por ahí esa misma relación, pasado el tiempo se desgasta también. Pero el desafío es poder atrever a relacionarte, como decimos, con distintas características, con distintas personas, con aquel que quizás no es tan accesible, como con aquel que es tímido, con aquel que es muy entrenador, como quien dice, ¿no? Es cómo nos relacionamos ahí, cómo adecuamos eso a nuestra vivencia o convivencia, ¿no? En una misma familia, de varios hijos, no todos son iguales, ¿no? Uno es más callado, el otro más introvertido, el otro más audaz, por decirlo de alguna manera. Entonces, lograr una comunión y una relación y el trato, sobre todo, no solamente el comunicar, el cómo tratar y cómo ser tratado. Decía aquí quienes se comunicaban con nosotros hoy que se trata de una siembra, ¿no? Se trata de una siembra para poder cosechar algo. El empleado capaz, dice aquí un ejemplo, puede elegir una empresa por sus beneficios y programas de capacitación, ¿no? O sea, yo mirando, me gustaría trabajar en tal lugar porque los beneficios que tiene, el sueldo que paga, la capacitación que te da, no es bueno porque te va a ayudar a crecer. Ahora, el tiempo de permanencia y la productividad dependerá de su relación con sus superiores y con sus compañeros de trabajo. Quizás que el que está muy entusiasmado, por ahí dice, ¿y por qué estás trabajando durante el lugar? No, renuncié. ¿Qué pasó? ¿No te pagaron? No, dice, no, pero lo que pasa es que no. Las personas que están ahí, no, y había otro. El tema ahí es que siempre vamos a ver de la óptica nuestra, ¿no es cierto? Así que es muy, muy importante esto. Una vez hablando con una persona, le pregunté por qué cambió su forma de ser. Y me dice, no, yo tuve que cambiar porque en el trabajo en el que estoy me pidieron que hable menos. Era una persona que hablaba mucho, ¿sí? Él le gustaba relacionarse mucho con las personas, con la gente. Y llegó el momento donde en el grupo de trabajo no le gustaba que hable. Entonces me dijo, yo tuve que cambiar. Tuve que cambiar esto en este lugar. Pero yo soy el mismo. Nada más que en este lugar yo tuve que cambiar. Por ahí eso es un tema muy, muy importante también, que va ligado al liderazgo, que va ligado a los momentos de
veces, como si tomando ese ejemplo, lo pongo desde el punto de vista que yo lo veo, tenemos que hacer ajustes, no para complacer a nadie, sino para poder también congeniar con el entorno en donde estoy. No significa que yo cambie mi manera de mi personalidad o lo que fuera, pero tengo que hacerlo porque es una cuestión, por ejemplo, si en un lugar laboral y me tendré que adaptar por ahí a las condiciones que hay en ese lugar, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿por qué también lo llevaba a liderazgo? Porque muchas veces la persona que es promovida puede ser en cualquier lugar, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, es llevado a otro lugar. ¿Y qué hacemos nosotros que estamos ahí? Bueno, ahora vení, ya, estabas con nosotros, y cuánto tiempo estabas con nosotros, y ahora te das. No, y quizás tuvo que hacer ajustes de acuerdo al lugar donde está. El típico bájate del pony. Claro. No, tuvo que hacer ajustes al lugar donde está. Porque el lugar donde está le requiere que pueda tener, ¿no?, ese grado de, por llamarlo de una manera, separación, entiéndase bien la palabra separación aquí, para poder ejercer la tarea que tiene para ejercer. Siempre me quedó grabado una frase que me dijo uno de los profesores del instituto, cuando cursábamos ahí Resistencia, me dijo: el líder necesita, no necesita, el líder debe estar tanto cerca como lejos, ¿no? Debe estar cerca para poder caminar con las personas, pero lejos en cuanto a lo que tiene que visualizar, a lo que tiene que ver, a la proyección, ¿no? Porque hay necesario una diferencia, podemos hacer ahí, de acuerdo a la responsabilidad que uno también tiene. Ahora, a ver, si vamos al trato en sí, quizás cambie modos y formas, pero aquí, por ejemplo, lo que vimos, quizás no nos alcance el tiempo para ver todo esto, pero la forma y los modos tienen que ver no en que antes era amable y ahora me volví agresivo porque estoy ya en un lugar, en un puesto más alto, ¿no? Sino que el que me ve deberá adoptar y respetar el lugar donde estoy, y yo también poder hacerlo con la persona a quien estoy guiando o estoy liderando, en ese sentido. A veces se confunde eso, a veces no se alcanza a asimilar eso, y cuando quizá la persona que antes estábamos juntos y ahora no estamos tan juntos porque está en otro espacio y cambió su manera, o sea, aquel que lo ve ya lo ve de una forma diferente y ya lo empieza a ver con recelo, lo que fuera, pero no es que haya cambiado su personalidad, quizás salir de ese lugar y seguir siendo de la misma manera, desarrollándote normalmente, ¿no? Claro, hay lugares que, o sea, trabajo, o ¿qué lugares hay que te exigen tener cierta responsabilidad, cierto respeto, cierta forma de tratar con la gente? Totalmente, sí. Y bueno, y eso es algo que uno tiene que adoptar de acuerdo al lugar donde está ahí también. Las buenas maneras rinden mejores frutos que la fuerza bruta y las palabras crudas y ofensivas, ¿no? Y ahí siempre me acordaba que esto de chico, que también lo cita aquí este estudio que estamos viendo, de la comparación que hacían, ¿no?, que un día se encontraron el sol y el viento, ¿no?, y las nubes. Y entonces estaban ahí disputando y dice, bueno, vamos a medir las fuerzas, a ver. Y iba un caminante, nos íbamos a medir las fuerzas, entonces a ver quién de los dos le saca la ropa primero al que va caminando. Y bueno, entonces le dice el viento empezó, y empezó el viento y se empezó a soplar y soplar y soplar cada vez más, y bueno, el caminante, lejos de sacarse la ropa, se empezó a abrochar más la ropa y se puso un sobre todo y se apretó ahí, y el viento soplaba cada vez más, pero nunca se lo puso. Y después tocó el turno al sol, y el sol dice, no, comenzó a brillar, primero tibiamente y después un poquito más, y cuando se dieron cuenta el caminante se sacó el sobre todo, después se sacó el saco y de última quedó en su ropa ligera, ¿no? Entonces las formas y las maneras de hacerlo, ¿no? Habla acá de las buenas formas y dice, las buenas maneras rinden mejores frutos que aquello que es en una fuerza bruta y sobre todo con palabras muy crudas y ofensivas. Y aquí
entramos en algo que es muy importante tener en cuenta. La palabra dice en Proverbios 16:21 que el sabio del corazón será llamado prudente y la dulzura de las palabras aumentan la persuasión, ¿no? La dulzura de las palabras, o sea, de qué manera nos expresamos. Quizás por ahí estamos diciendo las mismas cosas, estamos diciendo las mismas verdades, las mismas cosas, pero la forma cambia. Por eso es tan importante cuando nos exaltamos, cuando estamos enojados, cuando estamos con ira, lo que fuera, no es conveniente poder hablar de algún tema importante o poder tomar decisiones, porque generalmente la vamos a tomar mal. Por eso justamente la palabra habla de callarse, de mantener silencio cuando pasan esas cosas, ¿no es cierto?, de enojarnos. No va a salir bien, o sea, y después tenemos la herramienta del perdón y del arrepentimiento, que es muy importante, pero tenemos que tener cuidado en la marca que eso deja, ¿sí? Una palabra fuera de medida, una actitud, una forma, y nadie estamos exentos de ello, ¿sí? Todos debemos de tener cuidado con respecto a eso, ¿no? Y también en Proverbios, el versículo 23 del mismo capítulo 16 sigue diciendo: el corazón del sabio hace prudente su boca. O sea, es de sabio ser prudente en lo que vamos a decir, no solamente cuando le hablamos directamente a alguien, sino cuando hablamos con otros de alguien, ¿no? ¿Sí? Cuando proferimos algo de alguien o de algo, eso va a tener una repercusión, quieramos o no. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios, ¿no? Y el versículo 24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos, ¿no? No sé si tuvieron la experiencia, quizás sí, que nos llamaron, como decíamos hoy, ¿no? Creo que Jonathan decía, ¿no?, con respecto a la madre, que cuando decían pasar, que no te vamos a hacer nada, que no, pasar, ¿no? O cuando nos llamaban, decían, ay, nos llamó el jefe, sí, seguro que ¿qué nos va a decir ahora vos? Pero vamos y recibimos palabras, quizás una corrección, ¿no? Pero con palabras adecuadas, que dicen, no, la verdad que lo entendí, la verdad que me hizo bien poder escucharlo de esa manera. Entonces, es hasta sanidad a los huesos, dice la palabra, ¿no?, ahí del sabio Salomón. Dice, la verdad sin amor podría ser mortal. Y acá entramos en esto tan importante que es la verdad. Escuchamos muchas personas que dicen, yo voy con la verdad. Y de frente, está muy bueno, porque tenemos que abrazar eso. La verdad no está en juego. La verdad no está en juego. ¿Sí? Tenemos que ser, si hay algo que somos devotos, es la verdad, ¿no? Ahora, la forma sí, las formas de poder decirlo, de poder hacerlo, eso es muy, muy importante. La forma, la manera, el momento. También. El ámbito por ahí, el de la corrección, que no sea en un ambiente público donde todo, si vos tenés que corregir a alguien. Yo eso aprendí, por ejemplo, vi en personas por ahí que son de un rango superior al mío que tenían eso, digamos, y yo un día tuve la posibilidad de hablarlo y le dije, o sea, está bien, tenés razón, se equivocó el muchacho, pero ve dónde lo vas a hacer, dónde lo vas a corregir y de la forma que lo vas a hacer también, o sea, llamarlo aparte. Es que yo creo que cuando uno hay que corregir siempre, hablando de los hijos, hablando de si uno es superior o no, siempre uno tiene, creo yo, que sacarlo aparte, a solas. Creo que la otra persona puede entender mejor. Porque muchas veces sucede que queremos corregir en público o con alguien presente y ¿qué pasa? Se enojan. En vez de tratar de corregir, nos enojamos. Y capaz la otra persona ya nos dice otra cosa y ya, ¿no es cierto?, ya terminamos enojados los dos. Entonces siempre es mejor buscar el momento, buscar la situación, pero no ir siempre con el impulso. Por eso habla de sabiduría. La palabra habla de ser sabio, ¿no? Y a veces la sabiduría solamente la conectamos con tener más información, leer más libros, lo que fuera. Pero en la acción en donde se va a manifestar esto,
Si la verdad es la virtud más apreciada en las relaciones interpersonales, familia, matrimonio, amistad, en lo que fuera, ¿no? En lo que rinde el rédito, más allá de que tengamos que sufrir muchas veces, por decir la verdad, en algunos momentos, ¿no? Porque sostenernos ahí cuando todo lo demás que nos rodea está contrario a esto, pero sabemos, y en este ámbito espiritual y en donde no es nuestra verdad, sino la verdad de Dios en su palabra, nos vamos a encontrar muchas veces, aquellos que tenemos que tomar decisiones, nos vamos a encontrar muchas veces en que nuestro único abogado es el Señor. No hay nadie más, ¿no? Aunque vos le expliques muchas veces a todas las personas o lo que fuera, pasamos situaciones en las cuales si yo no le puedo salir a explicar a medio mundo las situaciones, tengo que sostenerme en lo que es veraz y en lo que Dios sabe que ocurrió, que aconteció, y dejar, como el Señor mismo nos dice, dejar que Él hable con nosotros, ¿sí? Porque a veces tratamos de explicar tantas cosas que nos terminamos enredando a nosotros mismos o tratando de poder agradar de alguna manera y no. Y hay momentos, sí, muy importantes en donde está la gracia, está el amor, pero hay la necesidad de poder manifestar una verdad. Porque es necesario, aunque duela, aunque sea difícil, ¿no? Ahora, dice aquí, me gustó mucho esta pregunta que hace, dice, ¿eres de los que dicen la verdad con amor o de los que abofetean a la gente con la verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Depende de la amistad que tengo, de la confianza que tengo con las personas. Como decía, hay personas, hay amigos que tengo que soy bastante duro diciéndole las cosas, pero hay otras en las que capaz que le busco más la vuelta como para decirlo. Yo creo que es muy importante el nivel de relación que tengo, de conocimiento que tengo, como decíamos hoy, ¿no? El hecho de que quizás la persona, yo la conozco bien a la persona y sé que no es de la que le gusta que lo adulen, es decir, decime, si tienes algo para decirme, decímelo, entonces, pero si esa misma actitud yo la tengo con otra persona, quizás lo termino hiriendo, lastimando, y le estoy diciendo la misma verdad. Pues entonces es una cuestión de relación, por eso el trato con la gente o el trato con las personas es justamente el punto central del grado de relación que yo tengo. Por ello puedo tener una percepción, un pensamiento de alguien, pero puedo estar equivocado porque no lo conozco. No sé si le pasaron a usted alguna vez de alguien que dice, no, pero seguro que mira cómo es esto, aquello, y después cuando nos pudimos conocer y relacionar, nos dimos cuenta que era un hombre, una mujer valiosísima, alguien muy importante en el sentido de lo relacional, y queda por tierra todo aquello que yo puedo pensar. Por eso es tan importante lo que estamos viendo ahí, ¿no? Dice, el equilibrio entre amor y verdad es un rasgo característico de alguien exitoso. Dice el equilibrio entre amor y verdad, ¿no? La Biblia habla de la verdad en amor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Jesús, entendemos y vemos por la palabra que Jesús, cuando tenía que hablar con crudeza, cuando tenía que hablar con lo que era necesario y la forma que era necesaria, lo hacía. Y no por eso dejaba, o no por eso Dios deja de tener amor para con nuestras vidas, cuando nos manifiesta aquello que necesitamos. Por eso Él requiere y nosotros necesitamos tener una relación de intimidad con Dios, para poder entender aquello que quizás no lo entendamos si estamos viéndolo de lejos. Dice, servir desinteresadamente. ¿Y qué tendrá que ver esto con lo relacional, no? Se trabaja fielmente aunque sea en el anonimato, busca la aprobación de Dios. El mejor premio que podemos recibir es bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice Mateo 25, 21. Y contaba allí esto que es muy interesante con respecto a los discípulos de Jesús. Hablaba que la gran mayoría de ellos eran
cortaban orejas, pedían que descienda fuego del cielo para que los consuma, querían los mejores lugares a la derecha o a la izquierda. Pero dice que había uno, que era Andrés, hermano de Pedro. Andrés prácticamente no figuraba, por decir de una manera, en lo que consideramos nosotros como popular o importante. Pero su gran tarea desde el anonimato, y dice el relato ahí, a la sombra de la popularidad de su hermano, porque Pedro pasó a ser después el referente, el que se levantó después que el Espíritu Santo descendió y predicó el mensaje, y 3.000 personas vinieron a Cristo, y toda la historia que conocemos. No, a la par de eso, y no tenemos ni un evangelio de Andrés, no tenemos ni una carta de Andrés, no tenemos nada que... Pero a la par de ello, Andrés, uno de los discípulos, trabajaba para el reino de Dios. Su tarea, sin salirse de su propósito, y no importa si lo aplaudía, si lo miraba, no tenía en cuenta lo que fuera, era ganar las almas. Se habla de la capacidad que Andrés tenía para poder llevar la convicción por el poder del Espíritu de las personas. Que aquello que no lograban en un espacio prolongado de tiempo, Andrés lo hacía en un momento, ¿no? Ahora él es la referencia a lograr el mayor reconocimiento que puede tener una persona. No importa que te tengan en cuenta o no, no importa. Él manifestaba su amor y su relación con las personas de esa manera. Nunca le influenció la popularidad o la fama, podemos decir, su hermano. Nunca lo limitó y nunca quiso ser como él. Él desarrolló su forma de ser y fue merecedor de estas palabras, ¿no? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y Andrés, dice, está en el mismo lugar donde está Pedro, donde está Juan, donde está Pablo. Está en el mismo lugar. En el ámbito de la iglesia, cada uno tiene que buscar esa forma de ser. La forma de servir al Señor de la mejor forma, sin importar lo demás. Sin importar lo que el hermano haga, no porque él predica mejor, no porque él canta mejor, no porque él hace mejor. Todo servir al Señor mediante los dones que Dios me dio, la capacidad que me dio a mí, hacerlo de la mejor manera posible. Eso siempre tiene que estar plasmado en la acción. ¿Sí? Es ahí donde, como decíamos hoy, ¿cuál era el calificativo? Como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que califica verdaderamente a la persona? Es los frutos que da justamente en esto, ¿no? En el relacionamiento, porque el relacionamiento vemos que nos va a llevar a veces a poder ceder un poquito para poder ganar más adelante, a que no prevalezca lo que yo digo, y no significa que no es importante, sino que busco el bien común entre todos, ¿no? Por eso es tan importante esto, ¿no? Y ya estamos en el último minuto. Es tan interesante lo que estamos viendo ahí, tenemos muchas cosas para poder compartir. Hablábamos del servir desinteresadamente, lo que conlleva el orgullo y la ira, ¿no? ¿Cuál es el signo de esto? Dice las conversaciones centradas en sí mismo, ¿no? Entonces no hay ni una posibilidad por ahí de poder relacionarme o congeniar o poder buscar, porque si la actitud es que siempre estoy resaltando lo mío o poniendo lo mío, pues, o sea, es muy difícil poder hacerlo, intolerante a los errores de los demás. Eso también conlleva a uno mismo. Ahora, el exitoso a la manera de Dios sabe que su descanso está en Él. Su gracia repara los bordes toscos de un corazón gastado por la desilusión y renueva el alma fatigada, ¿no? El preocuparnos por los demás, conquistar tu progreso, dice, conquistar tu progreso, pero no aniquiles a otros que también tienen sueños y sus derechos a progresar, ¿no? El conquistar lo mío no debe significar que yo voy a limitar a otros, voy a postergar a otros, o voy a quitar, ¿no?, lo que otros tienen. Hoy en la sociedad, en el sistema, podemos ver que a cualquier costo, a cualquier precio, no importa a quién pase por arriba, como quien dice, ¿no? Pero estamos llamados a poder crecer y avanzar en la medida en que Dios nos da
tenemos un propósito, una dirección que Dios nos ha dado y eso es muy importante. Así que hasta aquí llegamos con este tema en esta tarde. Quizás en los próximos programas desarrollemos un poquito más acerca de esto porque se trata de las relaciones y en esta tarde queremos dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado para compartir. Muchas gracias equipo por poder estar y compartir en esta tarde. Un gran saludo para ustedes. Y un gran saludo para toda la audiencia que nos ha estado escuchando, los que van a recibir este programa a través de nuestro canal de YouTube, Creer lo hace posible. Y en TikTok. Y en TikTok también, lo dijimos al comienzo hoy, que ya estamos en todas las redes ahí. Queremos dejarte un gran saludo, que tengas un resto de jornada bendecido, un fin de semana de gloria y acercate a donde se predica la palabra del Señor. Seguramente Dios tiene algo glorioso para tu vida. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos aquí, creer lo hace posible y es un buen tiempo de creer. Un gran saludo, hasta el martes que viene. Chao, chao.